un gobierno de coalición de aquí a 2 años en México, me parece que nos ayudaría en paz y en reconciliación a enfrentar muchos de nuestros temas. ¿Va a resolver todos? Claro que no. Quien lo diga es un mentiroso, pero nos vuelve a poner en un camino correcto hacia un país que logre ser país de clases medias. Yo propongo este México de clases medias y que viva en democracia y libertad. Permitimos un México demasiado desigual. 44% de la población en México es pobre. Eso es incomprensible al lado de la economía más grande del mundo. Entonces a mí me queda muy claro por qué los mexicanos, en una manera mayoritaria, decidieron que había que cambiar de opción y, entre otras cosas, porque pensaron algo que era impensable, que no se podía estar peor. Y la gran lección que yo creo que muchos de nosotros aprendimos es que tú no puedes estar avanzando sin darte cuenta de quién se quedó atrás. Yo no entiendo de dónde salió la idea de que para avanzar hay que primero destruir. A mí que alguien me explique ¿cómo es posible que destruyendo instituciones vamos a lograr un país más parejo? 130,000 homicidios en lo que va de esta administración. El gobierno que nos dijo que simplemente ahora con abrazos y no balazos este tema sí va a resolver. 130,000. Sabemos algunos que ya aprendimos que tenemos que crecer hacia adelante y repartir de manera más justa. Pero a mí sí me preocupa que si seguimos así y si seguimos cavando el hoyo, puede ser de tal profundidad que como país no podamos salir adelante. Amigos de Código Magenta, estamos el día de hoy, pues aquí de manteles largos por tener la presencia de Enrique de la Madrid Cordero. ¿Qué podemos presentar de un personaje que ya pues ha recorrido muchos sitios importantes del servicio público mexicano? Enrique, bienvenido a Código Magenta. Ramón, muchas gracias por la invitación. Un hombre que está hoy en una cruzada por tratar de hacer un movimiento de coalición, de cohesión con rumbo al 2024. Y pues antes de empezar esta entrevista, Enrique, quisiera que nos recordaras un poquito tu trayectoria en el servicio público. ¿Cómo no? Bueno, yo tengo la suerte de trabajar en el sector público, pero también en el sector privado. En el público, secretario de Turismo a nivel federal recientemente, director nacional del Banco Nacional de Comercio Exterior, 3 años y medio. Fui también director de la Financiera Rural y fui diputado federal en el año 2000-2003. Y en el sector privado me ha tocado trabajar en bancos, me ha tocado trabajar con una asociación de empresas de alimentos y productos de consumo y también varias veces lo que estoy haciendo ahora en el sector académico, lo cual me ha permitido tener una visión, yo diría, panorámica del país, sin sesgos ni tampoco sin prejuicios. ¿Eres egresado? Yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, estudié en la UNAM y después hice una maestría en Administración Pública en los Estados Unidos. Entonces también... En Harvard. En Harvard. También tuve la oportunidad de estudiar pues yo, a mi juicio, una de las mejores escuelas públicas del país, en la Facultad de Derecho de la UNAM, pero después también ver las cosas desde el mundo, porque hay más mundo que México. El mundo nos puede ayudar si lo usamos bien, y bueno, esa experiencia para mí también fue transformadora. Y hay un doctorado que no se cuenta en tu currículum ni viene en la Wikipedia de ningún lado, que es el doctorado que viviste cuando ya tenías 20 años, como hijo del presidente Miguel de la Madrid, en donde te tocaba ver diariamente en tu casa los casos reales de situaciones que vivía este país y cómo tu padre y su equipo de trabajo lo resolvían, ¿es cierto o no? Pues sí, porque normalmente lo que algunos luego quieren, yo creo que con poca visión, hacerlo ver como si fuera una debilidad, ¿no? Es hijo de un expresidente o de un presidente, pues al revés es una fortaleza. George Bush Jr. fue hijo de quien fue. Pues yo, y mira, pues yo desde los 20 años, cuando todavía como joven, muchas personas están con temas de dudas y de temas vocacionales incluso, pues yo todos los días, además de estar estudiando mi carrera, pues sí, estaba estudiando casos de México todos los días. Desde entonces lo piensas, desde entonces lo reflexionas, lo cual no quiere decir que no tengas puntos de vista diferentes, pero sí, para mí ha sido una gran experiencia. ¿Y siempre sentiste en el DNA tu llamado político? Pues sí, a ver, sí, seguramente, y también digo, muchas personas son hijos de un dentista y pues de casualidad algunos tuvieron esa vocación, unos son hijos de ingenieros y también tienen esa vocación. Yo tuve la suerte de ver eso tan cerca y uso una frase que para mí es muy importante. Me di cuenta que se podía hacer en el servicio público honesto y capaz. Porque si yo no lo hubiera vivido, probablemente no lo creería como la gran mayoría de los mexicanos no lo cree. Pero como yo lo viví y fui testigo de que se puede, para mí eso también fue un gran referente de intentar ser eso, honesto y capaz.
A ver, Enrique, ¿qué es lo que te hace hoy dar un paso al frente y salir a tratar de buscar esta idea o esta propuesta de buscar un grupo político de coalición rumbo al 2024? Sí, dos temas me hacen dar al frente dos cosas. Una, que sé que un mucho mejor México es posible. O sea, lo veo con tremenda claridad. O sea, nosotros podemos ser un mucho mejor país que el que hemos sido, un mucho mejor país que el que somos, y eso tiene que ver con mi experiencia profesional, que sé que somos un país que debemos de aspirar a consolidarnos como un país de clases medias, que quiere decir que debemos de sacar a la gente de la pobreza extrema, también del hambre, y ese es el país al que debemos de ponernos de acuerdo. Veo un entorno internacional en ese sentido favorable, si lo estuviéramos sabiendo aprovechar. El conflicto de China, Estados Unidos deberían de significar miles de millones de dólares invirtiéndose en nuestro país. La crisis del cambio climático para México es una oportunidad, la generación de energías renovables y una economía del conocimiento, una economía digital, significarán millones de empleos para jóvenes mexicanos. Entonces, primero, el mundo de las oportunidades, el México que veo, y la otra, que estoy francamente preocupadísimo del México al que vamos. Entonces, son las dos cosas. Por un lado, el decir, a ver, aquí hay este México al que podemos trabajar, que sea para todos, pero si nos descuidamos, ese potencial y esa posibilidad se nos va. Y por lo menos se nos va esta generación. Y eso a mí también me mueve a que yo no me puedo quedar pasivo a ver un deterioro constante de este país, donde yo, mis hijos y los hijos de otras familias no tengan oportunidades de progreso. Me mueven las dos, las oportunidades y el temor a que este país se nos descomponga de manera irremediable. A ver, Enrique, eres un priista y venimos de décadas en donde de una u otra forma el PRI se convirtió en el epicentro político durante 7 décadas de la vida pública de este país y del desarrollo económico para bien y para mal. Antes de entrar al terreno del actual gobierno, ¿qué falló en el PRI para que la situación social se desbordara y terminara entregando su voto hacia una propuesta política diametralmente opuesta? Yo digo que 3 cosas fallaron, 3 cosas nos fallaron. Y nos fallaron también como país, porque también como sociedad. No todo es un tema nada más de un partido político. Una, nos falló que permitimos un México demasiado desigual. 44% de la población en México es pobre. Eso es incomprensible al lado de la economía más grande del mundo. Ahora, también hay que explicar que no todo México es así y que la pobreza está sobre todo mucho más concentrada en el sur, que ha sido la parte que no hemos logrado incorporar al mundo moderno. Pero bueno, finalmente una es esa desigualdad y pobreza. La segunda, la inseguridad. La inseguridad no la inventó este gobierno. Traemos muchos años ya de que no hemos sabido resolver el problema de inseguridad. Y no hay nada más odioso y terrible que vivir con miedo. Y la tercera, hubo casos francamente ofensivos, ¿verdad?, de corrupción que se toleraron y se permitieron. Entonces a mí me queda muy claro por qué los mexicanos, en una manera mayoritaria, decidieron que había que cambiar de opción y, entre otras cosas, porque pensaron algo que era impensable, que no se podía estar peor. Entonces, pero creo que había razones suficientes para que la mayoría de los mexicanos dijeran, quiero un cambio. Yo creo que son esas, desigualdad, inseguridad y corrupción. ¿No crees tú, Enrique, que uno de los factores que catalizó el rechazo de la gente hacia las propuestas tanto del PRI como del PAN, porque finalmente terminaron en una alianza entre 2006 y 2018, digamos así, hasta el 2018, en donde, bueno, el PRI nació de la teoría pendular, que era lo que le permitía, es decir, un presidente de izquierda, un presidente de derecha, López Mateos en la izquierda, Díaz Ordaz en la derecha, Echeverría en la izquierda, López Portillo en la derecha. Tu padre, Miguel de la Madrid, por la crisis del 82, no alcanzó a irse hasta el otro lado, sino se quedó en el centro, en la parte social, pero en el centro por la crisis. Y de ahí el péndulo rebotó con Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, 5 sexenios en la derecha. ¿Qué es la resultante de esto? Que de la época de Echeverría a la época de Enrique Peña Nieto,
el salario mínimo perdió el 50% del poder de compra. Es decir, se volteó demasiado a la parte productiva, que es muy importante, por supuesto, pero se olvidó esa parte social en la que de una u otra manera se deterioraron las condiciones y la brecha entre los que más y menos tienen, los demasiado pocos que tienen demasiado y los demasiados que tienen demasiado poco, se abrió muchísimo. ¿No crees que esa parte fue la fundamental para que llegáramos a donde estamos hoy? Sí, y eso no depende de que haya un péndulo. Eso no depende de que hoy te vas a la derecha, te vas a la izquierda y entonces hacemos péndulos. Es una figura metafórica Sí. para decir voltear a ver a los que menos tienen. En eso estoy de acuerdo. A ver, yo creo que la gran lección, y la gran lección que yo creo que muchos de nosotros aprendimos, porque ya lo aprendimos, es que tú no puedes estar avanzando sin darte cuenta de quién se quedó atrás. Así es. ¿Sí? Y eso no nos pasó en México, nos pasó en el mundo. O sea, el Brexit en el Reino Unido es eso. Así es. El presidente Trump en Estados Unidos es eso. Claro. Entonces, muchos regímenes, al final del día, pues la lección, pero sí hay lecciones, es que nosotros no podemos avanzar como país si no vamos avanzando de manera Juntos. más pareja. Ahora, habiendo dicho eso, yo no entiendo de dónde salió la idea de que para avanzar hay que primero destruir, Claro. que eso es lo que yo veo en el México de hoy. Yo veo un proceso de destrucción de instituciones, de destrucción de nuestra capacidad de crecer económicamente, de destrucción de los equipos que no combaten la inseguridad. Entonces, a mí que alguien me explique cómo es posible que destruyendo instituciones vamos a lograr un país más parejo. No hay forma, no hay forma. Entonces, por eso también los resultados de hoy, pues ahí son evidentes. Claro. 8 millones más de pobres, 8, Así ¿verdad? es. En la parte entonces de vamos a eliminar la pobreza, no hay forma, ya vamos con 8 millones más. Y seguramente si seguimos así, el sexenio acabará con 12 o 15 millones de pobres más. El gobierno que iba a acabar con la pobreza. 130,000 homicidios en lo que va de esta administración. El gobierno que nos dijo que simplemente ahora con abrazos y no balazos este tema sí iba a resolver. 130,000. 16 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud porque sin ningún análisis de ningún tipo se canceló una institución, el Seguro Popular. Entonces, yo digo, habemos algunos que ya aprendimos que tenemos que crecer hacia adelante y repartir de manera más justa. Pero a mí sí me preocupa que si seguimos así y si seguimos cavando el hoyo, puede ser de tal profundidad que como país no podamos salir adelante. ¿Qué opinas tú, Enrique, de esta política de abrazos no balazos? Me parece que incluso hasta el mensaje es malo y se presta una invitación a la impunidad. Porque lo que te está diciendo el Estado es, yo no te voy a castigar, yo no te voy a parar. Y yo sí comparto con este gobierno la visión en el sentido, la primera parte, de que hay que irnos por las causas. Claro. Claro, a ver, un joven de hoy en México que o no tiene acceso a educación, o si la tiene es malona, y sale a un empleo de bajísimos ingresos, ¿qué oportunidades le estamos dando a ese joven? Pues uno es meterse a la economía informal y también medio ganar. Dos es tratar de irse de migrante, porque la migración ya también aumentó. O la otra es sumarte a las filas del crimen organizado o desorganizado. Entonces sí coincido con este gobierno de que hay que ir por las causas. Pero en paralelo, el que es delincuente hoy lo castigas. A ver, el que es un violador hoy, el que es un homicida hoy, ¿vas a ir a preguntar las causas? ¿Vas a ir a ver qué haces con esos orígenes? Hoy lo castigas. Y lo único que tiene derecho a esa persona, y sí tiene que tener derecho, es a un juicio justo y donde además se le respeten sus derechos humanos. Pero castigo, meter orden. Hoy en día lo que estamos viviendo y lo hemos visto en diferentes ciudades es un absoluto descontrol. Y sin orden no va a haber inversión. Sin inversión no hay crecimiento económico. No puedes ir a atacar las causas. Hay cosas que yo no entiendo cómo no las ven, que son tan obvias. Y yo sí veo que es muy obvio que en el desorden no puede haber progreso. ¿Cuál es tu razonamiento, Enrique, de esta situación que se ha gestado en el país, particularmente en este gobierno de la Cuarta Transformación, de esta siembra de odios, de divisiones, de antagonismos, de situaciones de estirar la liga entre tratar de buscar que todos estén en puntos opuestos, antagónicos? ¿Cuál es tu visión de eso? Yo creo que dos respuestas. Una, seguramente tiene que ver con un cierto nivel de resentimiento personal de quienes nos dirigen, porque pues eso lo trae. Entonces, una debe haber un sentimiento personal. Y la otra es una estrategia política muy vieja, muy usada. O sea, es muy usado. Divide y vencerás. Pues sí, desde hace muchos años. Y sobre todo es muy de los regímenes autoritarios, muy de los regímenes populistas.
Ellos lo que hacen es que buscan unas contra otros, afianzas a tus grupos, ¿no? A los que te siguen, los pones a pelear y tú divide y vencerás. Entonces yo creo que es la combinación de las dos. Un rencor personal que sí lo traen, digamos, a flor de piel, y la otra es una estrategia política. Nada más que yo lo que digo es que en la polarización los países no funcionan ni avanzan. Les sirve a los grupos en el poder para llegar y mantenerse en el poder. Pero al país le sirve de algo, la polarización no te lleva frijoles a la mesa. A ver, en el divide y vencerás, la propuesta que estás trayendo a la mesa, junto con muchos otros actores que traen una idea bastante similar también, y es bienvenido todo esto, es ya no dividamos, vamos a vencer uniéndonos. Así es. ¿Qué nos explicas de esta propuesta, de esta coalición? ¿Cómo la imaginas? ¿Cómo la conceptualizas? Primero sí, porque hay que partir del principio de que los enemigos son comunes. Ya los tenemos, no hay que inventarlos. Son la inseguridad, son la pobreza, son el desempleo, ¿no? Son el problema del cambio climático. Los enemigos ya están ahí y eso los tenemos todos. Entonces, primero hay que pasar una reconciliación entre mexicanos y ponernos un objetivo común. Ahora, eso va a tener que pasar por un cambio de gobierno. ¿Por cuál gobierno? Por un gobierno de coalición. ¿Qué es eso? Los europeos, cuando un partido político en Europa compite y gana la mayoría, pero no le alcanza para formar gobierno, se voltea con otros partidos políticos, incluso contra los que compitió, y les dice, vamos a ponernos de acuerdo en lo básico y vamos a formar un gobierno de coalición. En Francia, un sistema de 2 vueltas, como lo tienen en Colombia, si no gana alguien más del 51% de los votos, tienen que irse a una segunda vuelta. Y pasan el primero y segundo lugar. ¿Qué hace ese primero y segundo lugar? Lo mismo. Ponerse de acuerdo con los que... Se voltea con los que son más afines y les dice, vamos a ir juntos, y la población hace lo mismo. Dice, no pasó mi candidato o candidata, no ganó, pero aquí tengo 2 dentro de los cuales tengo que escoger. Como en México no tenemos segunda vuelta ni somos régimen parlamentario, nos tenemos que poner de acuerdo en la primera, en la única vuelta que hoy tenemos. Porque ya sabemos muchos de nosotros que si vamos solos, no ganamos. Eso es un gobierno. Ahora, un gobierno de coalición tiene, por un lado, la necesidad de juntarnos los que antes competíamos, porque de otra manera no llegamos al poder para poder transformar y cambiar el país. Y la segunda, tiene una cosa que para mí es una gran virtud. Ya no vuelves a tener un presidente que haga lo que quiera. Porque tú puedes tener a alguien de presidente, pero el secretario de Hacienda es del partido de oposición tal y el de Medio Ambiente es de tal otro partido. Entonces, el primer contrapeso empieza ahí. Ve lo que pasa en Europa, constantemente en Italia, sí, o incluso ya ahora en España, sí, en donde los gobiernos entran y salen dependiendo de si fueron leales los líderes a las alianzas que hicieron. Y fíjate, yo lo que he aprendido también a lo largo de los años es que la democracia es compleja porque hay que negociar mucho y avanzas lento, pero avanzas. Pero los riesgos de retroceso son mucho menores. Y México, donde ha perdido, no es cuando no avanza rápido hacia adelante, es cuando a veces tiene caídas profundas. ¿De qué te sirve avanzar rápido 2, 3 años y de repente tienes una crisis donde pierdes 10? Claro. Donde pierdes 10. Entonces, una democracia debemos de entender que es el mejor mecanismo que nos permite a los mexicanos ponernos de acuerdo. No todos pensamos igual, pero nos obliga a ponernos de acuerdo. Un gobierno de coalición de aquí a 2 años en México me parece que nos ayudaría en paz y en reconciliación a enfrentar muchos de nuestros temas. ¿Va a resolver todos? Claro que no. Quien lo diga es un mentiroso, pero nos vuelve a poner en un camino correcto hacia un país que logre ser país de clases medias. ¿Cómo imaginas, Enrique, la forma o la fórmula, más bien dicho, de llevar esta coalición? Porque ahorita tenemos abiertamente ya que PRI, PAN y PRD ya están en este bloque llamado Va por México. Correcto. Y está pendiente de que defina Movimiento Ciudadano con Dante Delgado el sumarse o no sumarse a este bloque. ¿Cómo imaginas la elección de un candidato? Porque esa parte va a ser la más sensible. Claro. Cada partido siente que tiene al elegido, sí, al chosen, sí, ¿no? Y cómo evitar esas fricciones naturales que se dan en todo tipo de coaliciones para poder primero elegir, el proceso de elegir a un candidato. Alguien trajo a esta mesa, aquí en este mismo estudio, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo, a ver, yo propondría que el INE, que cada partido eligiéramos nuestro candidato y que el INE sancionara una elección de esos candidatos de opositores, sean 3 o sean 4, en una cuestión abierta, con voto abierto, sancionado,
¿Qué opinas de esto? A ver. ¿Es la salida, Enrique? Primero veamos qué debemos de obtener. Lo que tenemos que encontrar entre los diferentes partidos de oposición y la sociedad, tenemos que encontrar el mejor proyecto de país posible. Entonces tenemos que estar trabajando en cuál es ese México al que vamos. Yo propongo este México de clases medias y que viva en democracia y libertad. Pero ahorita hablamos de eso también, porque no es cualquier democracia, Claro. Es una democracia que respete las libertades de pensamiento, de expresión, de empresa, de competencia, de tránsito. Una democracia, como dirían al revés que Enrique Krauss en su momento, una democracia con adjetivos. ¿Cuál es una democracia que respete libertades? Lo segundo, ¿qué tendríamos que buscar además del proyecto? A la persona más competitiva posible para que gane Si no, no hay. y la que tenga las mejores condiciones para ser él o la mejor gobernante posible. Porque no es suficiente ser un gran candidato y luego no ser un buen gobernante. Y tampoco es muy buena idea poder ser un buen gobernante y no ganar una elección. Entonces, el procedimiento tiene que llevarte a la persona más competitiva posible y que sea la mejor gobernante. Por eso a mí no me gusta de entrada el sistema donde cada partido escoge solo uno, porque me parece que ese no es el que le da las mejores opciones a los mexicanos. Y porque además deja en los partidos la decisión de los candidatos. Y la decisión no debe ser de los partidos, debe de ser de los ciudadanos, que son los que vamos a votar. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me gusta? Que haya primero que haya reglas del juego, y déjame ponerte algunas. Decía algunas. A ver, si los partidos políticos son los que tienen el registro para decir quién es candidato, que de una vez entre ellos primero digan con quién no irían. ¿Para qué invitas al baile a luego alguien donde un partido después te dijera, yo nunca bailaría con esa persona? Que entre ellos se lo digan primero. Lo digan. Primero, con quién no irían. Segundo, creo que también tienen que poner cuál es el criterio mínimo que tiene que cumplir un candidato o candidata. Comentaba yo que, por ejemplo, en la Constitución hay reglas de qué perfil tiene que cumplir alguien para ser subgobernador del Banco de México. Y de ciertas instituciones, tener cuando menos una experiencia relevante en materia financiera. O lo mismo existe en la Constitución para ser miembro de la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Cuáles van a ser los criterios para ser presidente o presidenta de México? ¿Nomás no haberte muerto antes de 35 años? O sea, no tienes que haber tenido una experiencia relevante en materia administrativa, ya sea pública o privada. Es el poder ejecutivo. ¿No tiene que ser alguien que te demuestre que ha sido ejecutivo? No, y luego permea eso hacia abajo porque entramos a gabinetes mediocres. Sí. Y tú sabes a lo que me refiero. ¿No? Entonces, por eso digo, sí importa cuál va a ser el perfil del presidente o presidenta. No debería de ser una persona, no solamente que no haya estado, digamos, sancionada o sea un delincuente acreditado. No, tiene que tener una buena reputación, aunque no le hayan probado un delito. Que no también nos importa que sea la persona, digamos, con las mejores condiciones posibles. Entonces digo, la segunda regla es cuáles son los requisitos que tienes que cumplir. Y ya después con eso, pues ¿sabes qué? No es uno por partido. Si de repente en un partido hubo 3 o 4 personas con el perfil para cumplir esto, entonces es un proceso de salir al país, venir a dar pláticas, ir a universidades, estar en diferentes lugares. Y yo sí creo en las encuestas, si las haces bien y las haces bien dirigidas. Quizá en una etapa intermedia del proceso haces una primera depuración y dices, bueno, pues de los 10 que entraron o 9 que entraron, quedan 4. Y quizá ya haces debates más cercanos. Pero ¿Y te gustaría el asunto de una elección abierta, sancionada por el INE, una primaria, digámoslo así, de la alianza de coalición? Yo sí creo en general, si las encuestas son bien hechas, lo que te dice la encuesta es por quién votaría. Okay. En cambio, la primaria, lo que le he escuchado a la primaria, es que ahí te acabas el dinero, claro, en la primaria. Y hay desgaste político porque... Y después cuando salgas a elección, a la de verdad, pues que ya no hay canicas, que nos la acabamos en la primaria. Le he escuchado a personas con respecto a las primarias de los partidos y me han dicho, se nos acabó el dinero en la primaria y ya no teníamos dinero para elección. Yo creo que cuando algunos proponen, como quizá el presidente del PRI habla de que el INE, pues es que hay que pensar que el INE va a tener dinero. Claro. Pero tú dirás, si el INE de hoy le van a dar mucho dinero para que pueda haber primarias de la oposición, como que sospecho que no. Claro. A ver, Enrique, tú que has estado ahorita en tantas mesas sentado planteando estas propuestas y que te has encontrado con otras personalidades, hombres y mujeres de diferentes corrientes políticas, ¿qué tan cerca ves la posibilidad de que esto llegue a concretarse? ¿Y a qué me refiero? Volteamos ahorita a ver, por ejemplo, Estado de México. Y Estado de México es literalmente un laboratorio muy fuerte para poder concertar la famosa alianza. ¿En qué sentido? Pues cada partido siente
que tiene el derecho a poner al candidato. ¿Por qué? Pues porque el PRI con toda razón dice, a ver, somos invictos en el Estado de México, somos los que ya gobernamos, somos los que tenemos la fuerza, hasta ahorita nadie nos ha derrotado porque vamos a ceder el lugar a alguien más. Y el PAN va a decir, sí, pero nosotros somos el corredor azul, venimos emergiendo, la gente está del lado nuestro, etcétera, y quiero poner a tal candidato. Y luego cada quien dice lo suyo. Y esos jaloneos, sin esas reglas de juego que tú hablas tan precisas, yo te preguntaría, del 1 al 10, ahorita, en el estado que están ahorita las cosas, ¿qué tan viable ves la posibilidad de concertar esta alianza de coalición? ¿En qué grado lo ves? A ver, déjame decir, se tiene que dar de 10, se tiene que dar el 10. No, se tiene que dar la aspiración. No, pero déjame decir, porque yo creo que, y quizá esto sirve para también poner sobre la mesa estos elementos. Datos, ¿no? Hay datos. En el Estado de México el PRI tiene más votos. Creo que son 1.700.000 votos los que tiene el PRI. Y el PAN creo que ganó como 800.000. Entonces, si lo ves así nada más por números de quién tiene más votos, dirás, pues claramente es un partido. Pero yo también me pongo en el lugar de los candidatos y habrá candidatos que digan, sí, pero yo estoy mejor posicionado. Entonces, debe haber otra vez, una metodología. Primera regla es, ¿vamos juntos o no vamos juntos? Yo digo, tenemos que ir juntos. Porque si no nos ponemos de acuerdo en esta, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en la otra. Entonces, lo que está pasando en el Estado de México contribuye a la definición del país. Hay que darle ese peso y esa especificidad. La otra, lo que estoy diciendo, pues vamos a poner criterios. ¿Quiénes de los candidatos, y no estoy pensando en nadie ahorita, candidatos o candidatas, cumple con qué criterios? Que también le vayan poniendo criterios de haber estado en cargos relevantes, ¿no? de tanto la administración o pública o privada, y que también pongan criterios de honorabilidad, porque sí cuenta. Porque luego que los mexicanos no nos andemos quejando de que no le damos peso a la honorabilidad cuando eres candidato y luego te exigen que cuando seas gobernante seas súper honorable. Pues no, es muy inconsistente eso. Entonces también como ciudadanos debemos aprender a exigir desde el principio. ¿Y después qué? Si creo en las encuestas, y no ha de ser tan difícil que digan, si esta coalición de 4 partidos de oposición la encabeza fulano, ¿cuánto ganas? Y si esta la encabeza fulano o mengana, ¿cuánto ganas? Así. Después de haber también salido a dar, digamos, vueltas, porque una es también la aceptación que tú tienes ahorita y otra es la que luego logras tener después ya en una contienda. Claro. Que se den un tiempito para hacer una contienda como la que yo estoy planteando debiera de haber para la presidencial. Que se den un tiempito para competir y que nos demuestre cada quien qué trae. Hablamos de la unidad y de tratar de crear esa burbuja en donde todos los intereses se conciten. Pero pasamos por una prueba de fuego que es la de los propios partidos. Todos los partidos traen sus propias disputas internas. No me quiero meter en otros, me quiero más reservar en el PRI. En el PRI hoy se viven disputas internas muy serias con grupos antagónicos que buscan el control del partido. Como priista, ¿cómo ves esta situación? Pues fíjate, ahorita que te estaba oyendo, se me ocurre que hay también una solución. Que es decir, si se pone a pensar en las disputas del partido y la dirigencia, lo más probable es que haya un enorme conflicto y no lo podamos resolver. Pero si ahorita la prioridad fuera el arreglo en el Estado de México y Coahuila y el arreglo en la presidencial, entonces creo que lo que tenemos que hacer es todos participar en la definición de ese proceso. Ahorita la prioridad es esa. Ahorita no se arregla el país si mejoran o no los partidos políticos. Lo que necesitamos es tener el mejor proyecto de país, de un gobierno de coalición, con los mejores candidatos y candidatas posibles. Entonces, ahorita creo que la prioridad es, vamos a enfocarnos en eso. Eso, de entrada, hace que superemos la discusión de las dirigencias, porque la verdad, eso no es lo relevante ahorita para el país. Entonces, concentrémonos en el método. O sea, tú dirías ahorita, toda la energía puesta en Estado de México y Coahuila. Sí. Para pasar el laboratorio del 2023 y poder tener una pista de despegue para el 24. Y es en paralelo, ¿verdad? Porque cuando ellos estén en su elección, pues entonces seguramente también en paralelo tendrá que estar ya el proceso presidencial, ¿sí? Por lo menos las internas. Sí, focalicémonos en lo que es importante, por lo menos los que vemos las cosas de este lado, que es consolidar la posibilidad de un gobierno de coalición. México se lo merece. ¿Y sabes qué? Se puede. Claro. A ver, Enrique, más allá de estar tú alentando este bloque de coalición, ¿tú aspirarías a ser candidato a la presidencia? Sí aspiro, porque además la única manera de ser consistente, de vender todas estas ideas y de poner una visión de país es que también digas, yo creo que yo podría ejecutar eso de lo que estoy hablando. Sí aspiro. Muy bien. ¿Algún mensaje quieras agregar? A ver, un mensaje es que yo creo en un México mucho mejor que el que hoy tenemos. Y ese México es posible.
Y es un México de clases medias, donde podamos hacer que la gente en pobreza extrema supere esa situación y prospere, salir de la pobreza, salir del hambre, que las clases medias no se empobrezcan y sobre todo un país mucho más justo, más parejo, más compasivo. Y ese México se puede. También se puede lo contrario. También se puede que no tomemos, digamos, la dimensión del reto en el que estamos, que como generación no demos el ancho y que seamos testigos de un país que se deteriore. A mí no me gustaría estar en ese segundo escenario, porque ¿qué explicación le damos a nuestros hijos y a los que nos sucedan? Un mucho mejor México es posible y en ese es en el que hay que trabajar. Una pregunta de cierre última. Lo que tú viviste con tu padre, Miguel de la Madrid, en la presidencia, en ese sexenio, cuando hoy, ya en la edad que tienes y con la experiencia que tienes, ves lo que está pasando hoy, ¿sientes que hemos progresado, nos hemos estancado o hemos retrocedido? No, sin duda como país hemos progresado. Yo en eso siempre tengo, además me gustan los datos, ¿no? Por ejemplo, en ese entonces el 75% de las exportaciones eran petróleo. Claro. Hoy no son ni el 6%. Somos una economía mucho más diversificada y eso es bueno porque hay gente que entonces vive del sector automotriz, otros viven de la agricultura, otros de la minería, otros del sistema digital. Somos una economía mucho más variada y más diversa. Los niveles de vida de los mexicanos, aun cuando estamos tan insatisfechos con lo que tenemos, son infinitamente mejores. La esperanza de vida de los mexicanos es más alta, ¿no? El grado de escolaridad de los mexicanos es mayor. El número de muertos de niños infantiles o de mujeres dando partos es mucho menor que el que se tenía antes. Entonces, una gran mentira es que este México no ha avanzado. Lo que sí es verdad es que no hemos avanzado al ritmo que quisiéramos. Y en la democracia, en términos democráticos, te recuerdo que tan solo el presidente López Portillo, anterior a mi papá, fue candidato único a la presidencia de la República. Esa era nuestra democracia, ¿no? Sin permiso de que ninguna izquierda estuviera legitimada. Nadie entraba. Y en el caso, en ese momento, entiendo que el PAN, por lo que he leído, dijo, yo no le entro a ese teatrito y por eso no puso candidato. Hay una historia que pronto platicaremos. Luego me platicas. Pero hoy en día nuestro sistema político, con todas sus confusiones, es absolutamente más democrático que el que teníamos. México hoy es mejor que lo que éramos, pero puede ser mucho mejor que el que hoy tenemos. Enrique, gracias por estar aquí en Magenta y esperamos que sea la primera de muchas en lo que sigue de aquí al 24. Yo te agradezco la oportunidad porque además eres muy respetado, tu programa es muy difundido y estoy seguro que estas ideas, a mí lo que me gusta es tener la oportunidad de que la vea y las escuche el mayor número de mexicanos y mexicanas posible. Y así buscaremos que sea. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Gracias, amigos. Hasta la próxima.